Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a adentrarnos en una historia verdaderamente fascinante para quienes disfrutan desentrañando los secretos más ocultos de la música. Pero bueno, antes de empezar tenemos que dar un agradecimiento enorme y muy especial al blog La Playlist del Yello. Ellos son los autores y los grandes promotores de la fantástica intrahistoria que vamos a desgranar hoy. De verdad, si os gusten más allá de las canciones y conocer esas anécdotas locas que les dieran forma, su trabajo es una maravilla y resulta absolutamente imprescindible. Venga, vamos al lío. Es gracias a la Playlist del Yello que hoy podemos tomarnos un respiro, ir con calma y descubrir esos detalles mágicos que normalmente nos pasan totalmente desapercibidos en el mundo de la música. Hoy ponemos la lupa sobre el quinto álbum de estudio de Supertramp, Even in the Quietest Moments, que salió por allá en 1977. Un disco que, ojo, sirvió de puente vital para su explosión comercial posterior, pero que esconde un proceso de grabación y un arte de portada que rozan directamente lo absurdo. Vamos a repasar tranquilamente la creación de uno de los discos más elegantes de la historia del rock. Sección 1. El desafío ambiental, grabando a 9000 pies. Resulta que, a finales del 76, la banda tomó una decisión, digamos, muy peculiar. Querían huir del bullicio, la rutina mecánica y la enorme saturación urbana de Los Ángeles. Necesitaban aislamiento puro. Así que el disco sufrió un viaje geográfico brutal que marcó todo su sonido. Pasaron del clima cálido y relajado de los ensayos en Malibú en otoño del 76 a un encierro así monacal entre noviembre y diciembre. ¿Dónde? Pues en Caribou Ranch, un granero reconvertido en estudio de grabación, pero perdido en las gélidas montañas de Colorado. Al final, en enero y febrero del 77, la fuerza implacable de la naturaleza los obligó a volver corriendo a Los Ángeles, a The Record Plant, para poder finalizar las mezclas. ¿El motivo de este viaje de ida y vuelta tan apresurado? Fijaos, porque tiene tela. Las consecuencias físicas de buscar esa paz extrema fueran formidables, una auténtica pesadilla logística. Imaginaos el panorama. Carreteras totalmente cubiertas de hielo que aislaban el lugar, el equipo técnico teniendo que arrastrar camiones desmantelados por la nieve y, lo más grave, la altitud. Estamos hablando de casi 3000 metros de altura, unos 9000 pies. El aire era tan fino que Roger Hodgson tenía que usar tanques de oxígeno puro en el estudio para no asfixiarse al cantar, y el músico John Helliwell literalmente se las veía negras para encontrar el aliento y hacer sonar su saxofón. Todo esto, claro, sumado a la inevitable claustrofobia o fiebre de la cabaña, de estar atrapados semanas rodeados solo de nieve. Es una ironía brutal, y esta anécdota lo ilustra de maravilla. Rick Davies lo recordaba tiempo después con un tono de humor bastante sarcástico. Él comentaba que de lo que no se dieron cuenta fue que el aire fino de las montañas hace que la voz se vuelva rara y que también dificultó muchísimo que John tocara el saxo. Vamos, que esa misma naturaleza idílica que tanto buscaban para inspirarse fue la que los acabó expulsando de allí. Simplemente no podían terminar las grabaciones vocales y de viento en esas condiciones y tuvieron que hacer las maletas de vuelta a la ciudad que tanto querían evitar. Pasamos a la sección 2. La dualidad creativa, Davies contra Hodgson. Porque más allá del clima hostil y de la falta de aire, lo que de verdad convierte a este álbum en una obra maestra es la increíble tensión creativa dentro del grupo. El punto clave es el gran contraste de personalidades que sostenía a Supertramp. Por un lado teníamos a Rick Davies, un tipo súper terrenal con raíces muy marcadas en el jazz y el blues. Él aportaba siempre letras cínicas, crudas y un poco desencantadas, como podemos ver en el tema Loverboy. Y por otro lado, Roger Hodgson flotaba en un plano mucho más místico y espiritual. Lo suyo era el pop progresivo, construyendo melodías alrededor de su inseparable guitarra acústica de 12 cuerdas y creando himnos luminosos e introspectivos como la icónica Give a Little Bit. Esta locura de contrastes, en vez de romper al grupo o generar caos, creó un equilibrio absolutamente exquisito. Pura magia. Llegamos a la sección 3. El misterio del arte de portada, desmintiendo la nieve. Si el sonido de la banda era una mezcla perfecta, la identidad visual del disco no se iba a quedar atrás. Y aquí entra en escena una de las anécdotas más queridas de la historia de la música, rescatada meticulosamente por La Playlist del Yello. Si nos detenemos un segundo a observar esta imagen legendaria, surge una pregunta natural. Vemos un majestuoso piano de cola abandonado en medio de la nada, cubierto por una capa intacta de nieve fresca. Durante años, muchísima gente asumió que esto era un simple truco de laboratorio, un fotomontaje temprano de antes de la era digital. Porque, a ver, sería una locura llevar un piano a la cima de una montaña nevada solo para hacer una foto, ¿verdad? Pues resulta que la realidad supera de largo a la ficción. Cero Photoshop, cero trucos de cuarto oscuro. El fotógrafo Bob Seideman y todo el equipo llevaron a cabo un plan que raya en lo demencial. Cogieron un piano de cola real, le quitaron minuciosamente toda la maquinaria interna de hierro y las cuerdas, para que pesara un poco menos, y lo arrastraron penosamente hasta una pista de esquí en el Eldora Mountain Resort, en Colorado. Y sencillamente lo dejaron allí abandonado, a la intemperie,
toda la noche. A la mañana siguiente, tras una copiosa nevada real que lo cubrió de forma natural, capturaron la mítica fotografía, un esfuerzo monumental hecho únicamente para inmortalizar un instante de quietud perfecta. Pero ojo que la portada aún esconde secretos más brillantes. Si hacemos un pequeño zoom en el atril del piano nevado, se distingue claramente una partitura. El título impreso dice Fool's Overture, que es ese temazo épico que cierra el disco. Sin embargo, cualquiera con mínimos conocimientos musicales notará enseguida que las notas que hay en esos pentagramas no tienen nada que ver con la canción de Supertramp. Pertenecen a The Star Spangled Banner, el himno nacional de los Estados Unidos. Quizás fue un guiño irónico de una banda puramente británica ante su inminente conquista del mercado norteamericano. Sea como sea, es un detalle visual asombroso que le da a la fotografía una capa extra formidable. Y la narrativa visual no termina en la parte delantera. Al darle la vuelta al vinilo original, la contraportada muestra exactamente la misma imagen serena del piano, pero vista a través de una ventana de cristal que acaba de ser violentamente destrozada. Es una metáfora visual absolutamente genial y muy directa de lo que el propio título del álbum sugiere. Incluso en los momentos más tranquilos, el caos, la dura realidad del mundo y la fractura pueden irrumpir de golpe, destrozando esa paz temporal sin previo aviso. Sección 4. Legado y despedida. Triunfo comercial. Todo este esfuerzo hérculeo en la montaña, la locura de la foto y la valiente experimentación musical valieron inmensamente la pena. Las ventas lo avalaron rapidísimo. 500.000 de copias vendidas le otorgaron a Supertramp su primer disco de oro en los Estados Unidos. Este álbum demostró de manera contundente que la banda podía fusionar su complejidad progresiva con un pop mucho más accesible. Básicamente, cimentó el camino y sirvió casi como un ensayo general para el éxito mundial estratosférico que alcanzarían tan solo 2 años después. Fue el paso definitivo hacia el estrellato absoluto. Ha sido un viaje increíble a las montañas heladas de Colorado, ¿verdad? Para cerrar este análisis, cabe recordar una vez más que toda esta profunda intrahistoria, el increíble secreto real del piano nevado, las partituras cambiadas con el himno americano y las divertidas anécdotas de la falta de oxígeno nos llegan gracias al maravilloso blog La Playlist del Yello. Os recomendamos muchísimo visitar su página web para seguir descubriendo, de forma pausada y siempre amena, los grandes misterios que se esconden en la música. Así que, la próxima vez que escuchéis un disco clásico y admiréis su icónica portada, vale la pena reflexionar. ¿Qué locura y qué historia humana se oculta realmente detrás de esa simple imagen impresa? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hasta la próxima.